Bueno, les prometí una pequeñísima pausa y así he cumplido. Y ya tenemos todo el panorama internacional con la licenciada Juana de los Santos, que lo presenta como siempre el estudio Marcarián. Estudio Marcarián y Asociados, especialistas en temas previsionales. Teléfono 11 5345 5134 y 11 6481 8021. Consultas personales Montevideo 1330, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consultas por la web info@estudiomarcarian.com.ar. Su consulta no nos molesta. Bueno, gracias al estudio Marcarian y ya la tienen allí, en vivo y en directo a la licenciada, a la señora Juana de los Santos. Buen día, ¿cómo está Juana? Un placer nuevamente tenerte aquí. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, hoy vamos a comenzar como hacemos todas las semanas, con las novedades de Medio Oriente. Hasta el día de hoy, 102 prisioneros liberados, 72 israelíes. Recordemos que están en una situación de alto el fuego, en donde hay intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas. Ha trascendido, Carlos, esta semana. Bueno, una novedad muy importante fue el tiroteo en Jerusalén en dirección a la estación central, que dejó a 7 personas heridas y 2 atacantes muertos, más diversos enfrentamientos. Pero una noticia que trascendió esta semana y que ha sido motivo de verdadera indignación fue el comunicado de Hamas con respecto al niñito Kefir, el niño, recordemos, de 9 meses, argentino-israelí, que fue secuestrado junto a su madre y a su hermanito pequeño. De acuerdo a la información de Hamas, los 3 murieron producto de lo que ellos dicen es un ataque israelí sobre algún centro en donde ellos estaban siendo retenidos. La realidad es que cuando trascienden este tipo de informaciones de Hamas, recordemos que es una organización terrorista, todos este tipos de declaraciones no podemos tomarlos como fuentes legítimas. Tenemos que tomarlo con pinzas. La realidad es que esto ha producido una fuertísima indignación. Recordemos que Kefir tiene, vamos a decir tiene, porque no podemos confiar en las fuentes de Hamas, tiene 9 meses y ha sido sustraído de su hogar junto a su madre y a su hermanito, producto de la barbarie de este grupo terrorista que ha cometido un verdadero genocidio en suelo israelí. También vamos a tener que contar, Carlos, que hay algunos chispazos en algunos temas de relaciones diplomáticas, sobre todo entre España e Israel, las declaraciones de Pedro Sánchez culpando a Israel de cometer un genocidio en la franja de Gaza. Ha suscitado básicamente quejas por parte del ministro de Relaciones Exteriores israelí. Se han convocado ambos embajadores para intercambiarse las quejas pertinentes. Las relaciones ahí no están nada bien. Tampoco están bien las relaciones entre Israel y las Naciones Unidas. Recordemos siempre que Manuel Gutiérrez, quien dirige Naciones Unidas, suele tener declaraciones en donde pone en paridad moral al grupo Hamas y a Israel. La novedad de esta semana es que en una votación de la ONU pide a Israel que devuelva el territorio de Altos del Golán capturados a Siria y que regrese a los límites de 1967, anteriores a la Guerra de los 6 días. 91 países votaron a favor y 62 países se han abstenido. Ahora, una noticia muy alarmante que surgió esta semana ha sido en torno a un rehén rescatado que ha dicho algo así como que ha detectado algún miembro de la Agencia de Refugiados Palestinos en su cautiverio.
como si algún miembro de una maestra o algo por el estilo de la Agencia de Refugiados Palestinos hubiera estado involucrado en esta custodia de rehenes. Así que vamos a tener que ver cómo avanzan estas negociaciones porque hay muchísima gente, ya hay muchísimo enojo con esta Agencia de Refugiados Palestinos. Realmente Naciones Unidas tiene que empezar a rever un poco sus programas porque muchísima población de la Franja de Gaza recibe todo tipo de subsidios en carácter de refugiado y sin embargo en los colegios de la Franja de Gaza se sigue enseñando a los niños a odiar a los israelíes. Esto es algo que es inadmisible, esto es algo que tiene que ser cambiado urgentemente. Ahora, esta semana, Carlos, vamos a continuar con el tema que estuvimos hablando la semana pasada, con Argentina, con qué podemos esperar en materia de relaciones exteriores del gobierno del presidente electo Javier Milei. Bueno, esta semana trascendieron dos viajes muy importantes. Recordemos que nosotros el sábado pasado señalamos que había muchísimas fuentes que básicamente señalaban que el viaje del presidente electo Milei a los Estados Unidos estaba suspendido. Sin embargo, al día siguiente, esa misma noche, nos sorprendieron con el viaje del presidente a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la canciller, también la futura canciller, porque ya ha sido señalada como la persona que va a ocupar ese cargo, Diana Mondino, realizó un viaje relámpago a Brasilia que nos sorprendió a todos. Bueno, lo que Itamaraty, se supo de ¿no? este viaje. ¿Cómo? La gente de Itamaraty, que es donde está la canciller. Exactamente, ¿Eh? fue convocada al Palacio Itamaraty, la recibió Mauro Beira, el ministro de Relaciones Exteriores de José Ignacio Lula da Silva. Lo que pudo trascender, Carlos, es que este viaje fue de algún modo preparado o organizado por el embajador Daniel Scioli En tiempo y récord, en tiempo récord, en tiempo récord. o sea, esto demuestra una Exactamente. buena predisposición del gobierno de Lula da Silva hacia Milei, más allá de las diferencias ideológicas que puedan tener, pero Ajá. es importante porque fue un viaje, fue relámpago el viaje, pero fue relámpago las conversaciones para que se abriera el Palacio de Itamaraty, perdón, a la futura canciller, la señora Mondino. Sí, Diana Mondino básicamente concurrió a entregar en mano la invitación para José Ignacio Lula da Silva. Es cierto que hubo todo un operativo por parte del embajador Daniel Scioli para poder, digamos, bajar el tono de las disputas entre Javier Milei y José Ignacio Lula da Silva. Recordemos que Lula se declaró ofendido y que dejó entrever que no iba a asistir a la Asunción. La realidad es que también hay otras cuestiones a discutir, por ejemplo, la posibilidad de una pronta firma de un acuerdo con Unión Europea. Al respecto, bueno, quien aparentemente llevó las negociaciones adelante fue José Ignacio Lula da Silva con Josep Borrell. Acá lo que queda pendiente para la firma de este acuerdo es que justamente el gobierno de Javier Milei pueda dar un visto bueno. A ver, vamos a decir al respecto que necesitamos ver ese acuerdo y necesitamos entender si finalmente ese acuerdo se firma, porque no sería la primera vez que la Unión Europea deja al Mercosur con la lapicera en la mano. ¿Mm? Así que con un poco de cuidado, sobre todo va a haber que revisar muchísimo cuestiones respecto de agro y ganadería. Recordemos que hay países que en la Unión Europea que protegen fuertemente a estos sectores y bloquean el ingreso De de los, productos que no vienen de la Unión Europea. Ujú. Recordemos también que la Unión Europea se caracteriza por tener muchísimas regulaciones, sobre todo de tipo ambiental, en sus acuerdos. Esto también tiene que ser materia de revisión. Vamos, yo creo que lo más indicado, Carlos, con respecto al acuerdo con la Unión Europea es esperar tener
el acuerdo firmado, ver qué se firma punto por punto y poder evaluarlo. Si es que esto ocurre, digo nuevamente si es que esto ocurre, porque la Unión Europea generalmente va para adelante y después se echa para atrás. Bueno, Así que bueno, sí. igualmente creo que fue coherente Milei con la prórroga de Daniel Scioli allí como embajador en Ujú. Brasil, precisamente por esto, ¿no? Para que el trabajo realizado se lleve con coherencia y se pueda lograr este famoso acuerdo que vos estás relatando. O sea, me parece coherente la política de relaciones exteriores de extender el plazo del embajador por el momento hasta tanto esto se resuelva y que tal vez la buena gestión de Scioli haga que siga. Esto no lo podemos saber, pero Sí, a ver, se movieron con coherencia. sí, yo te voy a traer un contrapunto ahí. A Ah, está veces bien. tenemos un pequeño No, contrapunto. está bien. Yo te traigo un contrapunto por ahí. A ver, es cierto que vamos a decirle a nuestra audiencia lo siguiente. No hay un apuro. Yo considero que con el tema de los embajadores, o sea, si bien lo que se dijo es que, a ver, hicieron un anuncio que generalmente no tienen que anunciarlo, pero lo dieron a entender, que todos aquellos embajadores que son de carrera iban a permanecer en sus puestos y los embajadores políticos iban a tener que volver antes del 10 de diciembre a la Argentina para poder ser reemplazados. Ujú. Yo considero que no tiene que haber un apuro tan grande en hacer un cambio de embajadores apenas comienzan. No es algo lógico, ¿sí? O sea, también con los consulados no es algo lógico mostrar un apuro tan grande, sino que, bueno, que cuando se hagan las designaciones, realmente las designaciones sean buenas. Ujú. En el caso puntual de Daniel Scioli, lo que le va a pasar a el presidente Milei en algún momento. Hoy Diana Mondino ya anticipó, lo ratificó nuevamente algo que Javier Milei dijo durante su campaña, que es que la Argentina no iba a formalizar el ingreso a los BRICS. Es verdad. Recordemos esto. Dijo, Entonces, aparte porque hay que poner un capital que Argentina no tiene. Dijo, no hay plata, dijo Milei. no hay plata, es un lugar bastante, consideramos que desde el punto geopolítico en estos momentos es un grupo bastante controversial, que recordemos que adentro tiene Irán, es bastante controversial. Pero por otro lado, el presidente Milei con lo que se va a encontrar en los primeros días de gobierno es con la famosa herencia recibida. Pues bien, el presidente electo Javier Milei se va a enterar en sus primeros días de gobierno que se firmó con el Banco de Desarrollo de los BRICS. Claro. Y recordemos que toda esa gestión, recordemos que la presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS es la señora Dilma Rousseff. Y recordemos que toda esa gestión se hizo a través de José Ignacio Lula da Silva. Ujú. Con lo cual yo me atrevo a pensar que en algún momento esto va a ser cuestión de revisión política. Veremos ahí qué pasa si ellos realmente, a partir de la herencia recibida que ven, con una deuda que seguramente no están esperando y cuyos números se van a tener que blanquear arriba de la mesa, no sabemos si hay. Recordemos siempre que con estos acuerdos no sabemos si hay cláusulas secretas, no comprendemos muy bien qué hay. A partir de ese momento yo creo que el presidente Javier Milei va a estar en condiciones de poder entender cómo corregir algunos aspectos de este tipo con respecto a su política exterior. Pero vamos a esperar ese momento. Este es el pequeño contrapunto que No, yo te traigo, no es Carlos. contrapunto, Eh, es libre opinión, es libre opinión y es así, es enriquecedor. por supuesto. Eh, Después, bueno, por supuesto, la gran novedad fue el viaje a los Estados Unidos de Javier Milei. Recordemos que en un primer momento el presidente electo lo que informó es que este viaje era un viaje personal, él lo definió como un viaje espiritual. Para él tuvo muchísima importancia visitar la tumba del rabino Mendel Schneerson en el cementerio Montefiore en la ciudad de Nueva York.
y también, bueno, poder visitar a algunos de sus consejeros y amigos espirituales, porque él de algún modo es una persona que se está preparando para una gran tarea, para asumir la presidencia de todos los argentinos. Y él necesitó hacer este viaje, un viaje sumamente personal. ¿Qué empezó a pasar después? Bueno, después se agregó una agenda en donde sumó una comitiva. Recordemos que sumó a Nicolás Pose, quien está sindicado como su posible como su jefe de gabinete. Lo sumó también a Santiago Caputo, una persona sumamente joven que va a estar a cargo de alguna suerte de área estratégica dentro del Poder Ejecutivo y dentro de la presidencia, al menos esos son los rumores todavía. Se sumó también Luis Caputo y se sumó su hermana Karina y quien está indicado como el futuro embajador de los Estados Unidos, que fue quien aportó su avión privado. Estamos hablando del señor Gerardo Berten. Bueno, Gerardo Berten reformuló toda una agenda de contactos oficiales. En algunos casos lo hizo, bueno, lo hizo por supuesto en contacto con el gobierno de los Estados Unidos, lo hizo sobre todo coordinado con el embajador de los Estados Unidos en Argentina, el señor Mark Stanley, quien también se sumó a la comitiva muy amablemente, dejó sus ocupaciones en Buenos Aires para poder acompañar al presidente electo. Y por supuesto, lo que iba a ser un viaje personal se convirtió también en una suerte de viaje oficial de presidente electo. Vamos a decirlo de este modo. En este viaje, por supuesto, tuvo contacto con asesores de seguridad nacional, con un asesor de seguridad nacional muy importante que se llama Jake Sullivan, eh, y concurrieron, bueno, con toda esta comitiva concurrieron a la Casa Blanca, al ala oeste de la Casa Blanca, a reunirse con Jake Sullivan, pero hubo una reunión que hizo un poco de ruido y produjo un poco de desconcierto. Y yo voy a hablar de esta reunión, que es una reunión que tuvo en Nueva York, un almuerzo con el señor Chris Dodds, que Chris Dodds, quizá ustedes no lo conocen, es también un consejero de Seguridad Nacional de América Latina del Partido Demócrata, es un ex senador, pero a ese almuerzo concurrió el expresidente Clinton y realmente esto produjo como una suerte de desconcierto muy grande desde el punto de vista político. ¿Y por qué? Porque como ustedes saben, Javier Milei ha tenido una gran trascendencia internacional en estas últimas semanas, o sea, desde que ganó las pasos, desde que ganó la primera, perdón, desde que quedó, digamos, en la primera vuelta, Javier Milei es un fenómeno internacional y es un fenómeno internacional de derecha. Está sindicado como un nuevo Trump en América Latina. Bueno, una de las cuestiones que también acontecieron, que ustedes saben, es que el expresidente Trump ha felicitado a Javier Milei, se ha comunicado con él, ha tenido un mensaje muy lindo por medio de sus redes sociales, lo ha llamado por teléfono y le ha prometido visitarlo en Buenos Aires. Entonces, para mucha gente puede decir, bueno, esto es un fenómeno del orden de la simpatía. Bueno, paremos ahí. No, hay un fenómeno político atrás. Y como siempre, la Argentina tiene un fenómeno con sus campañas presidenciales, perdón, con sus elecciones presidenciales, que es que un año después siempre se produce la elección presidencial de los Estados Unidos. Y recordemos que en este momento el expresidente Trump es el favorito en las encuestas para ganar las elecciones de los Estados Unidos. Entonces, que realmente el presidente Trump se haya comunicado con Javier Milei y haya prometido una visita es un fenómeno internacional, es un fenómeno significativo. Javier Milei públicamente ha reconocido su admiración por Donald Trump y lo ha reconocido como un gran presidente de los Estados Unidos y ha destacado su presidencia. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Bueno, Gerardo Bertein, como futuro embajador de los Estados Unidos, organiza un almuerzo con el expresidente Clinton.
El expresidente Clinton fue la primera persona, digamos, expresidentes de los Estados Unidos con quien Javier Milei se entrevistó. Y esto, Carlos, hay que decirlo porque yo he sido consultada, ha producido un fenómeno de, digamos, no comprender por qué se dio esta situación. ¿Cómo puede ser que el presidente electo, por un lado, manifieste su admiración por Donald Trump y por otro lado, la primera persona a la que visita sea el expresidente Clinton? Bueno, acá lo que tenemos que decir es que yo creo que este almuerzo hizo muchísimo más un ruido innecesario. O sea, Javier Milei en su viaje personal a los Estados Unidos tenía un motivo espiritual para concurrir. Luego se le agregó una agenda oficial que por supuesto tenía que estar en contacto con funcionarios de los Estados Unidos como corresponde. Pero la realidad es que el contacto con Clinton viene por el lado de Gerardo Berten, que hay que decirlo, ha sido donante de la Fundación Clinton en el año 2015. Entonces, nosotros lo que podemos ver acá es que, en este caso, la elección del embajador de los Estados Unidos va por el lado de los lobistas. En vez de ir por el lado de los embajadores de carrera, se elige a un empresario muy poderoso, con un alto perfil, que ha pasado, entre otras cosas, por el Comité Olímpico Internacional, o sea, por el comité organizador de las Olimpiadas. En este sentido, nosotros podemos ver que Gerardo Berten es una persona que ya está acostumbrado al contacto con altos mandatarios. Podemos ver fotos en donde, por ejemplo, lo podemos ver en la organización de los Juegos de Invierno de Sochi en el año 2014 junto a Vladimir Putin, junto a Xi Jinping. Está muy acostumbrado a estar en contacto con mandatarios. En buen, en buen, ro- Este almuerzo, en buen sí, romance, sí, Juana, para ir redondeando ya, porque sí, estamos en el tiempo límite, sí. eh, lo que está buscando Javier Milei es atraer capitales, obviamente, con un embajador de una calidad, como vos estás diciendo, lobista, persona conocida en el mundo de las finanzas, en el mundo de las inversiones, que es realmente lo que necesita Argentina, ¿no es cierto? Inversiones, no la inversión del toco y me voy, la inversión golondrina, sino la inversión fuerte, empresaria, de instalación de empresas o reforzar aquellas que estén en el país y que por las situaciones que ya son de público conocimiento han bajado su nivel de producción, han bajado planta. Lo que están buscando, lo que está buscando en todo caso Milei, es ese refuerzo que la Argentina necesita para meterse en el panorama productivo, llamémosle, en la atracción productiva que la Argentina necesita para paliar toda aquella gente que está sin trabajo o aquellos que hay que Ujú. preparar para insertarlos en el mercado laboral. Sí, es cierto, Carlos, es cierto que hay una orientación hacia negocios y es cierto, como bien vos decís, que en este momento la primera preocupación de Javier Milei personalmente y del futuro gobierno de Javier Milei es poder hacer frente a la catastrófica situación económica de la Argentina. Ha tenido también reuniones con el fondo, han tenido también Luis Caputo reuniones con inversores extranjeros, o sea, esa es la prioridad. Ahora bien, Carlos, voy a ir redondeando, lo voy a Por decir favor. brevemente. Hay un error histórico de la Argentina en las relaciones exteriores. Se cometió en el año 2015, 2016. Espero que no se vuelva, que no hagan que Javier Milei, que es un excelente economista, es una excelente persona, me consta, cometa un viejo error que se cometió durante la administración Macri. Hay que saber pilotear los posibles cambios de administración en los Estados Unidos y esto se hace a través de vínculos bipartisanos con congresistas de los Estados Unidos. O sea, que hoy tengamos una administración demócrata no nos tiene que encerrar en el club de negocios de los demócratas, sino todo lo contrario. El señor Bertein debería incluir entre los vínculos de la República Argentina a congresistas como Ted Cruz, como Marco Rubio, a la representante María Elvira Salazar, a Jody Ernst, a un montón de congresistas de los Estados Unidos que se han preocupado por la seguridad de la República Argentina. Es muy importante que esto ocurra
y que no sea solamente algo confinado a un pequeño grupo de amigos de 20 años de data personal del señor Berstein. Es muy importante esto para todos los argentinos. Tal cual. Por otro lado, Carlos, me parece que esto ya pasó en el 2015, que hubieron sectores de las relaciones exteriores de la Argentina que apostaron por una continuidad demócrata y después llegó un gobierno republicano. Entonces, las relaciones de la República Argentina con los Estados Unidos es una sola, Ujú. y tiene que tener muy en claro la agenda, sobre todo, de seguridad hemisférica Bien. tanto de los Estados Unidos como de Argentina. El tema seguridad es clave. En este momento el tema de seguridad es clave. ¿Es clave la situación económica? Sí. ¿Es clave el tema de seguridad? También. ¿Es clave poder tener relaciones con miembros de ambos partidos? Es fundamental. Nada más. Perfecto. Análisis profundo. Y bueno, veremos cómo sigue desarrollándose. Todavía nuestro próximo programa será con presidente electo todavía. Todavía no vamos a estar, Exacto. porque si mal no recuerdo, el día 9. O sea, vamos a estar el día anterior a la Asunción, ¿no? El día Este, anterior a la Asunción y la realidad es que la realidad es que tenemos poca información, Carlos. Por eso es que vamos despacio, podemos hablar de los viajes, podemos hablar de algunos encuentros, pero todavía nos me, falta un montón. me parece, Y vamos a ir viendo semana a semana las acciones concretas de gobierno, que es sobre lo que nosotros debemos hacer un análisis. seguramente, cuando el día 10 asuma y dé su discurso y mande el paquete, el famoso paquete ómnibus al Congreso, sí, digo bien, bueno, ahí empezaremos a desmarañar todo esto que, bueno, más o menos tenemos ideas, pero lo queremos ver concretado. Te agradezco, Juana, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el sábado que viene, Dios mediante. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias para toda la audiencia. Un saludo muy grande a Julio Montarón, a Señal Agentes, a Segundo Enfoque y a la gente de Tierra del Fuego. Muchísimas gracias. Sí, Radio Satelital. Así que muchísimas gracias. Gracias, Juana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pasaba la señora Juana de los Santos aquí en Libre Opinión y su columna internacional. Vamos a la pausa y enseguida estamos con ustedes.